Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre prediabetes, el enemigo silencioso, en conversatorio con la doctora Caterina Restrepo y el doctor Pedro Nel Rueda. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Merck. Este es un material informativo para la comunidad médica que se encuentra destinado exclusivamente a profesionales de la salud, facultados para prescribir medicamentos de venta bajo fórmula médica. No se encuentra autorizada su exhibición, entrega y o cualquier forma de distribución a pacientes y o público en general. Merck, Sociedad Anónima. El presente material se envía a profesionales de la salud interesados en la temática tratada por cortesía de Merck, Sociedad Anónima. Avenida Carrera 9, 101, 67, piso 5, oficina 501A, Edificio Naos, Bogotá. Conozca más sobre Merck, Sociedad Anónima, en www.merckgroup.com/co-medio-es. Bienvenidos. Advertencia. Este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Bienvenidos a este primer episodio de la trilogía El corazón de la diabetes. En este episodio hablaremos de la prediabetes, un enemigo silencioso. Mi nombre es Caterina Restrepo Erazo, especialista en medicina interna y en endocrinología de la ciudad de Cali, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, y me encuentro acompañada por el doctor Pedro Nel Rueda, especialista en medicina interna y en endocrinología de la ciudad de Bogotá y expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Sí, doctora Caterine, es primero un placer estar en este podcast en su compañía. Y realmente este es un problema muy importante de salud que hoy se está viendo cada vez con más frecuencia. Lo podemos definir de varias maneras. En primer lugar, cuando tenemos alteración en la glicemia en ayunas. Este es un punto intermedio entre lo que podemos considerar diabetes y normalidad. Entonces, la glicemia en ayunas puede estar entre 100 y 125 miligramos por decilitro en una persona que ha estado alrededor de 8 horas de ayuno. La otra forma de diagnosticarse es con la intolerancia a la glucosa. En este caso, utilizamos una carga de 75 gramos de glucosa y evaluamos a las 2 horas. Si encontramos que los valores de glicemia se encuentran entre 140 y 199 miligramos por decilitro a las 2 horas, ya hablamos de intolerancia a la glucosa y es una forma de entender y de considerarlo prediabetes. Y lo otro es cuando utilizamos la hemoglobina glicosilada. Esta se encuentra en la prediabetes entre 5.7% y 6.4%. Es un límite muy cercano al de diabetes, pero es una condición intermedia. Estas alteraciones van a causar un impacto en la salud pública. Doctora Caterine, cuéntenos un poquito de las cifras que hoy manejamos a nivel local, colombiano, internacional, y cuál es su impacto que está causando en la salud pública. Sí, realmente es un problema de salud pública. De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, la prevalencia mundial de prediabetes oscila entre el 6 y el 14%. Y para Colombia se estima una prevalencia en adultos entre 20 y 79 años, aproximadamente entre el 8 y 10%. Esto quiere decir que de acuerdo a estas cifras, actualmente se calcula que hay 373 millones de adultos con prediabetes a nivel mundial y se proyecta que para el año 2045 vamos a tener 548 millones de prediabéticos alrededor del mundo. Es una cifra bastante alta y preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que actualmente tenemos 463 millones de diabéticos. Miren la cifra, escuchen la cifra de diabetes, es decir, que estamos hablando de una epidemia silenciosa. Ya para la población colombiana,
Entonces, de acuerdo a la publicación del Consenso Colombiano de Prediabetes, si tomamos un censo de 50 millones de habitantes y aplicamos esa prevalencia del 10%, se tendrían aproximadamente en los adultos entre 20 y 79 años 3.300.000 colombianos con prediabetes, que es una cifra muy similar al número de diabéticos que tenemos actualmente en nuestro país. Y esto habla de la importancia de buscar, detectar y tratar la prediabetes. ¿Qué nos puede decir, doctor, acerca de esta importancia de la prediabetes? Realmente queda uno impactado, doctora Caterine, con los datos que nos acaba de contar, porque es considerarlo que puede ser tan frecuente como la misma diabetes, o incluso algunos estudios podrían mostrar que podría ser un poco más, y nos enfrentamos realmente a un problema serio. En la mayoría de los médicos pasa que encuentran estos valores de hemoglobina glicosilada y hay una costumbre de decir, no, todavía no está en diabetes, todavía le falta para estar en el rango de diabetes. Entonces, a veces se toma como la conducta expectante a que el paciente se vuelva diabético y ya cuando esté en diabetes, ahora sí empezamos a darle tratamiento. Creo que si es esto, porque lo vemos en la vida diaria con relativa frecuencia, ojalá que sea lo menos frecuente, pero la verdad es que no es así. Lo vemos con relativa frecuencia que se deja mucho al paciente en prediabetes y es como decir, no, como prediabetes, como que no, todavía no tiene nada. No, esta condición de prediabetes implica también un riesgo cardiovascular incrementado y empiezan a darse también acompañarse de los otros factores de riesgo, de los asociados al síndrome metabólico, el riesgo cardiovascular, también, como esto hace parte de un continuo de la evolución de la enfermedad, uno no puede tomar un punto de corte. Es decir, el que ya tiene 6,4, entonces no está en riesgo, y el que tiene 6,5 o 6,6 de hemoglobina glicosilada, entonces sí está en riesgo. No, esto es un continuo. Entonces, estar en esa condición nos debe llamar la atención a nosotros para que primero empecemos a tomar las medidas de las que hablaremos un poquito más adelante, pero tomar las medidas correspondientes para evitar el daño macrovascular y microvascular que empieza a presentarse también desde estos momentos en que el paciente no esté en una condición francamente diabética. Se sabe que las personas que están en prediabetes van a evolucionar a diabetes a 5 años. El riesgo puede ser desde 26 hasta el 50%. Esto podría implicar que más o menos 10% de los pacientes se van a ser diabéticos cada año. Entonces, debemos estar eh, mirando, evaluando e interviniendo adecuadamente a nuestros pacientes para por un lado, evitar la progresión a diabetes, pero por otro lado, empezar a prevenir desde este momento los riesgos de las complicaciones macro y microvasculares. Con este fin, hay muchas guías y recientemente se le ha dado mucha importancia a esto a nivel internacional y también a nivel nacional. Por eso es muy importante, doctora Caterine, que nos cuente un poco de las guías, cómo se aborda a estos pacientes, qué recomendaciones se empiezan a hacer al respecto de la prediabetes. Doctor, tiene toda la razón. Además de que muchas veces no se hace nada con el paciente, también existe un alto subregistro o subdiagnóstico de la enfermedad. Entonces, muchos médicos también desconocen los códigos IE10 que están asignados para la prediabetes, de los cuales tenemos dos códigos, el R730 o el R739, uno que habla de hiperglicemia inespecífica y el otro que habla de intolerancia a la glucosa. Entonces es importante identificar y diagnosticar, como usted lo acaba de mencionar. Todas las guías internacionales, estamos hablando de Asociación Americana de Diabetes, Europea de Diabetes, Latinoamericana y la guía colombiana, reconocen esta condición de riesgo de prediabetes y reconocen la necesidad de identificar y tratar a todos los pacientes a riesgo. Y se ha utilizado una herramienta que ha sido probada en diferentes poblaciones,
que es la escala FINDRIS, que evalúa 8 puntos o 8 preguntas de factores de riesgo para considerar a un paciente que tenga riesgo de desarrollar diabetes o prediabetes. Esta escala incluye la edad, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, definido como mayor de 90 centímetros en mujeres para nuestra población y mayor de 94 en hombres como de riesgo, actividad física regular, consumo de frutas y verduras, antecedentes familiares de diabetes, antecedente de consumo de antihipertensivos o si en algún momento de su vida le han diagnosticado que tenga alguna alteración en las pruebas de glucosa. El puntaje total de esta prueba es 26, pero si en algún momento esta prueba era mayor de 12, indica que el paciente es de alto riesgo para desarrollar diabetes y debe incluirse en un programa de prevención de diabetes. Sí, doctora Caterina. Efectivamente, lo que nos ha acabado de mostrar acerca de las guías de manejo están también muy enfocadas al abordaje terapéutico. Efectivamente, la piedra angular del tratamiento es el cambio terapéutico en el estilo de vida. Y de hecho, se ha encontrado que con la reducción de peso de aproximadamente 5 a 7%, podemos tener un impacto importante en la reducción de la progresión a diabetes hasta en un 58%. Esto es bien importante, por eso en las guías, en las recomendaciones se habla y con una fuerte evidencia en que se deben derivar los pacientes con prediabetes a un programa de cambio del comportamiento de los hábitos alimentarios y también con cambios en la actividad física. Se recomienda que se tenga alrededor de unos 150 minutos de actividad física a la semana. Esto tiene una alta evidencia en su impacto, en su efecto en la mejoría de la progresión a diabetes. Por otro lado, pues han ensayado diferentes patrones, cambios en el patrón alimentario con diferentes modelos en los cuales puede hacerse una restricción importante de los carbohidratos o en otros, bajo otros esquemas de restricción calórica también han tenido un efecto significativo en la prevención de la progresión a diabetes y también en la prevención del riesgo cardiovascular. Estos programas de modificación de estilo de vida son muy rentables para los pagadores y deberíamos estimular mucho que se hicieran y que se le preste la atención correspondiente por parte de las instituciones de salud. Es por eso que nosotros también queremos motivarlos a ustedes a que induzcamos a nuestros pacientes en ese cambio de estilo de vida y trabajemos a nivel institucional para que esto sea efectivo. Además, sabemos que hay medicamentos que han demostrado también su eficacia. Doctora Caterine, cuéntenos un poco de qué medicamentos han demostrado que tienen eficacia en la prevención de la progresión hacia la diabetes. Sí, antes de hablar de los medicamentos, doctor, me gustaría mencionar, como usted lo acaba de decir, que el manejo tiene que ser integral y multidisciplinario de estos pacientes y debe incluir también un impacto en los otros factores de riesgo cardiovascular, porque como lo mencionó antes, los pacientes con prediabetes no solamente tienen riesgo de desarrollar diabetes, sino que tienen alto riesgo cardiovascular. Entonces hay que controlarles también la hipertensión, los lípidos, si el paciente fuma, propender porque suspenda el cigarrillo con el fin de disminuir los otros factores. Ya hablando propiamente de los medicamentos, como usted lo mencionó, hay varios estudios que han testado o que han evaluado eh, cómo son de efectivos los cambios intensivos en el estilo de vida. El estudio más grande es el estudio DPP o el Programa de Prevención en Diabetes realizado en Estados Unidos, pero este programa ha sido también replicado en otros países, en India, en China, en Japón, en muchos otros países y ha demostrado la efectividad. El DPP tiene la importancia que hizo una comparación de los cambios intensivos en el estilo de vida contra un brazo de metformina y otro de placebo.
Entonces, en los cambios intensivos en el estilo de vida, lo que usted ya mencionó, una pérdida de peso entre el 5 y el 7%, una actividad física por lo menos de 150 minutos a la semana, una alimentación saludable, con los pacientes que tenían sobrepeso o obesidad que perdieran el porcentaje que ya mencionamos, y esto tenía que ir acompañado de una terapia conductual para que el paciente se adhiriera a largo plazo. Fueron comparados entonces con metformina, 850 miligramos 2 veces al día, y el otro grupo, que era el grupo placebo, a los cuales se les daban recomendaciones generales sobre los cuidados en alimentación. Y demostró, como usted lo mencionó, que los cambios intensivos en el estilo de vida disminuyeron un 58% el riesgo de progresión de prediabetes a diabetes, pero también demostró que la metformina comparada con placebo disminuida en un 31% esa progresión de prediabetes a diabetes. Hubo un grupo de pacientes que se beneficiaron más de la metformina y son aquellos pacientes menores de 60 años, aquellos con índice de masa corporal mayor de 35 y mujeres con antecedente de diabetes gestacional. Entonces, estos tres grupos muestran que hay una costo-efectividad también de la metformina asociada a los cambios en el estilo de vida. Creo que con esto hemos llegado al final de este primer episodio. Efectivamente, doctora Catherine, es muy importante esto que hemos tratado y esperamos haber podido sensibilizar a todas las personas que nos están escuchando en este podcast, porque la prediabetes no es una condición en la que nosotros podamos esperar a que se vuelvan diabéticos, no, debemos empezar a intervenir. Y justamente queremos invitarlos a que en el próximo capítulo de esta serie vamos a tocar la diabetes, el corazón del asunto. Muchísimas gracias por su atención y hasta nuestro próximo capítulo. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @AceEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.